La moral y la ética son dos conceptos relacionados pero distintos que guían el comportamiento humano en sociedad. Aunque a menudo se usan de manera intercambiable, tienen diferencias claves. Moral. La moral se refiere a las creencias, valores y principios que guían el comportamiento de un individuo o un grupo. La moral es personal y subjetiva, ya que puede variar de una persona a otra, influenciada por factores como la cultura, la religión, la educación y las experiencias personales. Ética. La ética es el estudio sistemático de lo que se considera correcto o incorrecto en el comportamiento humano y en las decisiones que afectan a la sociedad. La ética es más universal y objetiva que la moral, ya que busca establecer principios y normas que se apliquen a un amplio espectro de situaciones y contextos. Esto va conectado a que se debe hacer o hacer lo correcto. Entonces, hacer lo correcto se refiere a tomar decisiones y acciones que están alineadas con principios morales, éticos o legales. Implica actuar de manera justa, ética y responsable, considerando el bienestar de todas las partes involucradas. Hacer lo correcto puede variar según el contexto y las circunstancias, pero generalmente implica actuar con honestidad y veracidad, decir la verdad y ser transparente en todas las situaciones, incluso cuando es difícil o desafiante. Respetar los derechos y dignidad de los demás, reconocer y valorar la autonomía y los derechos de las personas, tratándolas con respeto y consideración. Tomar decisiones éticas y morales, evaluar las opciones y elegir aquella que sea ética y moralmente correcta, incluso si es más difícil o implica sacrificio personal. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades, cumplir con los compromisos y responsabilidades asumidas, ya sea en el ámbito laboral, familiar o social. Promover el bien común, tomar decisiones que beneficien a la comunidad en general, en lugar de priorizar intereses individuales o egoístas. Ayudar a los demás, ofrecer apoyo y asistencia a quienes lo necesitan, siempre que sea posible y apropiado. Asumir responsabilidad por las propias acciones, reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones y acciones tomadas, incluso si éstas resultan en errores o malentendidos. Considerar las consecuencias a largo plazo, evaluar cómo las decisiones y acciones actuales pueden afectar el futuro, tanto a nivel personal como para la sociedad en general. Ser empático y compasivo, intentar comprender los sentimientos y perspectivas de los demás y actuar con empatía hacia sus necesidades y circunstancias. Seguir normas y leyes, respetar y acatar las leyes y regulaciones que rigen la sociedad en la que se vive. Es importante tener en cuenta que determinar lo que es correcto puede ser subjetivo y puede depender de factores culturales, religiosos y personales. Además, en algunas situaciones puede haber dilemas éticos donde diferentes personas puedan tener opiniones divergentes sobre cuál es la acción correcta. En estos casos, es esencial reflexionar cuidadosamente y considerar las posibles implicaciones antes de tomar una decisión. Teniendo en cuenta esto, el film que te resumiré brevemente relata este conflicto con una vista militar. El francotirador, un retrato intenso de la guerra y sus consecuencias, dirigida por el legendario Clint Eastwood, del año 2014, es una película basada en la vida de Chris Kyle, un miembro de los Navy SEALs de los Estados Unidos que se convirtió en uno de los francotiradores más letales en la historia militar del país. La cinta ofrece una visión impactante y visceral de la guerra en Irak y explora los desafíos psicológicos y emocionales a los que se enfrentan los soldados en el campo de batalla. La película comienza con una escena impactante en la que Chris Kyle, interpretado magistralmente por Bradley Cooper, tiene en su mira a un niño que parece estar a punto de detonar una granada en medio de una operación en Irak. Este momento establece el tono inmediato de la película, planteando preguntas profundas sobre el dilema moral que enfrenta un francotirador en el cumplimiento de su deber. A medida que avanza la trama, somos testigos de la evolución de Kyle desde un joven tejano apasionado por la caza hasta un letal francotirador que salva innumerables vidas de sus compañeros soldados. Aunque sus habilidades son excepcionales, también lo son las tensiones y los traumas que experimenta como resultado de su trabajo. La película presenta con realismo crudo los desafíos emocionales y psicológicos a los que se enfrenta, así como el constante conflicto entre su deber en el campo de batalla y su deseo de estar con su familia en casa. Un elemento central de la narrativa es la relación entre Kyle y su esposa Taya, interpretada por Sienna Miller. La película nos muestra el impacto de la guerra en la vida familiar, destacando la lucha de Taya por mantener la normalidad mientras Chris está en despliegue. Esta dinámica agrega una capa adicional de complejidad emocional a la historia y subraya el costo personal que a menudo acompaña al servicio militar. A medida que la película avanza, vemos a Kyle enfrentarse a un enemigo particularmente elusivo y peligroso, un francotirador iraquí conocido como Mustafa. Esta rivalidad intensifica la tensión en la trama y destaca la naturaleza implacable y despiadada de la guerra.
Cada encuentro entre Kyle y Mustafa es un enfrentamiento entre dos hombres excepcionalmente habilidosos, y la película presenta estos momentos con una intensidad palpable. A lo largo de la película, Clint Eastwood demuestra su habilidad para dirigir secuencias de acciones intensas y realistas. Las escenas de combate están meticulosamente coreografiadas y capturadas, lo que añade una capa de autenticidad a la película. Eastwood no se centra solo en el encanto de la guerra, sino que también muestra las consecuencias físicas y emocionales devastadoras que enfrentan los soldados. El francotirador es una película que se distancia de las glorificaciones simplistas de la guerra. En lugar de eso, ofrece un retrato complejo y multifacético de la experiencia militar. A través de la interpretación magistral de Bradley Cooper, somos testigos de la lucha interna de Kyle, su sentido del deber y su deseo de regresar a casa para estar con su familia. La película nos invita a reflexionar sobre el precio del sacrificio y la complejidad moral de la guerra. En última instancia, El francotirador es una película poderosa que no solo nos lleva al corazón de la acción en el campo de batalla, sino que también nos sumerge en la mente de un hombre cuya vida está definida por el conflicto y la lucha. Es un recordatorio crudo de la realidad de la guerra y sus consecuencias duraderas en aquellos que la experimentan de primera mano. Clint Eastwood ha entregado una obra maestra que sin duda deja una impresión duradera en el espectador. Esta gran película está basada en un destacado militar llamado Chris Kyle, quien fue un militar estadounidense conocido por ser uno de los francotiradores más letales en la historia militar de Norteamérica. Nació el 8 de abril de 1974 en Odessa, Texas, y se enlistó en la Marina de los Estados Unidos en 1999. Sirvió como miembro de los Navy SEALs, una unidad de élite de operaciones. Durante su carrera militar, Chris Kyle se destacó por su habilidad excepcional como francotirador. Se le atribuye haber abatido a un gran número de enemigos en Irak durante 4 despliegues en el conflicto de Irak entre 2003 y 2009. Se estima que Kyle registró más de 160 bajas confirmadas como francotirador, aunque el número exacto es difícil de verificar debido a la naturaleza del combate. El apodo del demonio de Ramadi se le atribuye a Chris Kyle debido a su reputación como francotirador altamente efectivo en la ciudad de Ramadi, una de las ciudades más peligrosas y conflictivas durante la ocupación de Irak. Su precisión letal y su capacidad para neutralizar amenazas desde largas distancias lo convirtieron en una figura temida por los insurgentes iraquíes y en una valiosa fuente de protección para las fuerzas de coalición. Sin embargo, es importante destacar que el apodo no proviene de una fuente oficial o militar, sino que fue más bien una etiqueta coloquial que se le atribuyó en el ámbito militar y que luego se popularizó en la cultura popular a través de su autobiografía y la película basada en su vida. Tras dejar el servicio militar, Chris Kyle escribió una autobiografía titulada American Sniper, o francotirador americano, donde detalla sus experiencias y reflexiones sobre la guerra en Irak. Esta obra se convirtió en un bestseller y contribuyó a que Kyle se convirtiera en una figura reconocida a nivel nacional. Trágicamente, en febrero de 2013, Chris Kyle fue aniquilado en un campo de tiro en Texas por un veterano de guerra con problemas mentales al que estaba tratando de ayudar. Su legado como francotirador y su contribución al mundo militar siguen siendo tema de discusión y estudio en la actualidad. Recuerda que debes ser tu propio crítico y sacar tus propias conclusiones. Aquí solo hablamos de todo un poco.